Qué feliz que estoy, qué entusiasmo que tengo de grabar este video. Sinceramente, hacía muchísimo tiempo que tenía ganas de grabar un verdadero juego de fútbol. Así es, todas las ligas de Latinoamérica, absolutamente todas. Algunas de ellas, mejor dicho, varias de ellas, con las segundas divisiones incorporadas para ascender y descender equipos en modo torneo, mejor dicho, en modo carrera. Además de eso, la Liga Argentina totalmente completa, con la segunda división argentina que se llama Primera B Nacional. Además de eso, los campeonatos regionales de Argentina, el Federal, Primera C, Primera D, todas las ligas desde el comienzo hasta la Primera División Argentina, amigos, totalmente completo, en el mejor FIFA de toda la historia. Es impresionante, amigos, pero este juego no es el mejor por eso, sino que principalmente por su gameplay, porque es un juego en el que los jugadores no patinan por el campo de juego. Es un juego en que las físicas de la pelota están mucho mejor logradas que en el FC, porque es un juego en el que no se basa en cartitas de mierda, sino más bien se basa en un gameplay realista y en contenidos de calidad. Pero esto lo logró la comunidad, amigos. Me costó mucho tiempo hacerlo, me costó tiempo grabarlo, así que les agradezco que revienten ese like para más, porque les voy a dar información que no muchos están compartiendo, que yo la voy a compartir en mi Twitter, así que les recomiendo también que me sigan por ahí. Pero acá en este video les voy a mostrar cómo hice para lograr que funcione, porque a mucha gente no le funciona. Uno de los mejores FIFA de toda la historia, si no es que el mejor FIFA de toda la historia. Entre esas cosas también porque es el último FIFA que permite agregar estadios en PC. Porque a partir del FIFA 17 con el motor Frostbite eso se perdió, no se pudo hacer nunca más en FIFA. Este fue el último FIFA en el que pudimos hacer eso. Además tiene cosas impresionantes que incluso teniendo menos tecnología que el FC actual, sí, menos hypermotion, menos todas esas cosas, aún así es un gameplay mucho más divertido. Hay una IA mucho más entretenida para jugar modo offline, porque los equipos te juegan de diferentes maneras, cosa que ahora se perdió totalmente. Y con todo este contenido que acaba de subir la comunidad, esto lo hace exquisito, amigos, totalmente impresionante. Bien, amigos, ya que dejaron su like en el video, vamos a empezar a hablar de todo lo que tiene este increíble trabajo del creador que se llama Colgado, ¿sí? Le voy a dejar en el primer comentario fijado, le voy a dejar toda la data que necesitan. Cuestión de que en las últimas horas se armó un total revuelo en la comunidad porque un grupo de personas logró craquear FIFA 16, sí, así como lo escuchan. Después de 8 años que no pudieron hacerlo, ahora lograron hacerlo. Imagínense que muchas personas adquirieron el juego y empezó a surgir toda esta movida de los mods y claro, ahora se volvió una ola imposible de parar. Cuestión de que yo iba a compartir este trabajo semanas atrás, pero con toda la info que tuve de FC24 no logré hacerlo. Ahora que salió esto, sí lo estoy haciendo y lo están viendo en este momento, ¿sí? Me parece un momento espectacular para hacerlo. Esto funciona tanto para el juego original como para el juego no original. Aclaro, ¿sí? Funciona para todas las versiones. Así que, amigos, yo en el primer comentario fijado les voy a dejar toda la info y les guiño el ojo porque ya saben a qué me refiero, de todo lo que ustedes necesitan para poder disfrutar de esto, ¿sí? Les dejo la página del mod, les dejo bueno, lo que es toda la data, algunos que otros tweets que me parecieron muy importantes de personas de la comunidad que aclaran muchas cosas, además del video, porque obviamente por ahí se quedan con alguna que otra duda y demás, pero les voy a dejar todo lo que necesitan ahí, ¿sí? De fondo estarán viendo lo que es un poco de gameplay. La verdad que ya la jugabilidad es increíble, amigos. Ya que los jugadores no patinan en este juego con menos tecnología, con menos cositas que le ponen. O sea, imagínense que un juego del año 2015 que salió tenga mejor gameplay que un juego del año 2024. La verdad que deja muchísimas cosas de las cuales podemos hablar. Bien, amigos, paso a detallarles todos los contenidos que tiene. Tenemos la primera división argentina, la segunda división, ¿no? Que es la primera nacional, que se le dice, la segunda división argentina. Ahora cambiaron mucho los nombres, hicieron un lío bárbaro. Antes era mucho más sencillo reconocer las ligas, ahora hicieron como cualquier cosa, pero básicamente tenemos la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, ¿sí? Tenemos los regionales, los federal, tenemos divididos por grupos, por zonas, pero no solamente eso, sino que las formas de ascender, por ejemplo, en la primera nacional que se asciende con un reducido, es decir, los primeros equipos de las zonas van a un reducido, se enfrentan entre ellos y obviamente que el que gana asciende a la primera división, está también, amigos, o sea que vos jugás una segunda división argentina y tenés que pasar por el reducido y todo ese tema para ascender. Y las ligas anteriores, ¿sí? Las ligas inferiores, mejor dicho, también tienen todos los detalles como tienen en la actualidad. Es una locura. Cuestión, algo muy importante y no me quiero olvidar de esto, ¿sí?
Los kits, mejor dicho, sí, los kits están bastante bien actualizados, o sea, casi todos bien con los uniformes de local, de visitante. Los estadios, amigos, los estadios de equipos de, no sé, de la segunda división argentina están, de la C, de la D, sí, es increíble, amigos. Pero hay un pequeño detalle, ¿sí? Las plantillas no están actualizadas hasta día de la fecha. Están actualizadas hasta el año 2023, lo cual me parece muy bueno, bastante bien. Pero saben que acá en Argentina los equipos se desarman como muy rápido y claro, ya de acá a 6 meses como que cambian mucho las cosas. Pero la comunidad ya está hablando de que van a hacer un trabajo para actualizar todos los equipos, ¿sí? Para actualizar las plantillas hasta el día de la fecha. Así que atentos porque puede salir un update de todo este trabajo actualizado hasta día de la fecha. Por ahora es lo que tenemos. Esto está en fase de desarrollo, no está totalmente terminado, ¿sí? Ahora les voy a aclarar muchas cosas. No está totalmente terminado, está en desarrollo, está en progreso, pero ya esto es impresionante. El juego hay que jugarlo en inglés, ¿sí? En inglés, digamos, lo que es la interfaz del juego, porque los relatos podemos tenerlo en español, ¿sí? Yo lo tengo en español de España, no sé si se puede poner también en español de México, lo voy a corroborar, pero bueno, a mí la verdad que los relatos ahora es lo que menos me importa porque lo estoy disfrutando. Una locura el juego, sí, apenas jugué unos partidos ya, pero lo estoy disfrutando mucho por dos cosas, por la jugabilidad por un lado y lo principal, y por otro lado es que también tengo contenido que en FC no tengo, que ni fútbol no tengo, amigos, ¿sí? Ese es por un lado, ¿no? La Liga Argentina toda completa, con todas las ligas de ascenso y demás. Tenemos la Liga de Brasil, la primera división de Brasil, con la segunda división de Brasil también. Algo importante, en cada liga de Latinoamérica añadieron en las primeras divisiones 22 equipos, porque de esta manera es la única forma que funcione lo que es el modo carrera, ¿sí? Lo dice acá el autor, ¿sí? de este modo, que por eso ha añadido 22 equipos y no 20, ¿no? Que la mayoría de las ligas tienen 20 equipos, excepto la Argentina, que es una locura la cantidad de equipos que tiene, pero la mayoría tiene 20. Agregó 22 porque es la manera que funcione. Algunas ligas tienen ascenso y descenso, otras no tienen, ¿sí? Por ejemplo, la Liga de Brasil tiene 22 equipos más los 20 equipos de la segunda división de Brasil. Después tenemos la Liga de Bolivia, la que no tiene segunda división, ¿sí? La Liga de Bolivia creo que no tiene segunda división, solamente la primera. Después tenemos la Liga de Chile con 22 equipos. Después tenemos la segunda división de Chile con 8 equipos. Sí, añadieron 8 equipos en muchas divisiones de otras ligas porque, no sé, me parece que todavía están trabajando en eso, no les alcanzó la base de datos de los equipos, pero ya aún así me parece demasiado, me parece ya muy bueno, ¿sí? Después tenemos la Liga de Colombia con los 20 equipos de la primera división y además la segunda división de Colombia con 8 equipos. La Liga de Ecuador también 22 equipos, más la segunda división creo de Ecuador. La Liga de Paraguay también tenemos, la Liga de Perú obviamente, la Liga de Uruguay. La de Uruguay no tiene segunda división. La Liga de Venezuela, que tampoco tiene segunda división creo. De Asia tenemos dividida en subregiones 22 equipos, este y oeste. O sea, es impresionante el trabajo. De África también tenemos. Lo que sí, se pierden muchas ligas de Europa. De Liga de Europa hay como una liga general donde hay varios equipos los equipos más poderosos de Europa están disponibles, pero no es como para jugar una Premier League, no es para jugar una Serie italiana, ¿sí? Una Liga de España, porque este mod es latino, amigos, ¿sí? Se basa en Latinoamérica. Si quieren jugar en Europa, tienen el otro mod grande de FIFA 16, que es el FIP 16, ¿sí? Pero esto se basa en Latinoamérica, esto es para Latinoamérica. Pero sí, obviamente pueden jugar la Liga esta de Europa, creo, hay como una liga así general de Europa, que bueno, se puede jugar así de esa manera, ¿no? Después tenemos la Copa Libertadores totalmente actualizada, la forma de clasificación a las copas de las mismas, la Sudamericana también, la Recopa, me olvidé de mencionar, creo que está la Copa Argentina también, o sea, está todo completamente recreado de forma real. O sea, eso es lo impresionante, amigos, ¿sí? Ahora, cosas muy importantes a decirles. Hay correcciones y cosas que tienen que saber. Yo les recomiendo, obviamente, que lean todo lo que está en la página del Super Parche de Conmebol, ¿no? Que se llama, del trabajo de Colgado, que es el autor, pero sé que hay gente que no va a leer, ¿sí? Por eso se lo menciona en el video, porque hay gente que seguramente no se va a tomar el tiempo de leer, cosa que les recomiendo que hagan. Cosas importantes a reconocer de esto. Como dije, en primer lugar, que se tiene que jugar sí o sí en idioma inglés. Cuando ustedes, una vez que instalan todo, ingresan al juego, tienen que seleccionar la bandera de Inglaterra. Eso es muy importante. Otra cosita a considerar. El modo carrera funciona para todas las ligas argentinas y sudamericanas durante al menos 3 temporadas. En algunos casos dice que más. Pero es probable que después de las 3 temporadas quizás se crashee el juego, se cierre el juego, pase algo o no sé, o directamente no se pueda avanzar.
¿Por qué? Porque esto está en desarrollo, ¿sí? Por ahora solamente se puede jugar 3 temporadas. Algunas dicen que incluso más. Algo importante, ¿sí? Igual es bastante, 3 temporadas, ¿no? Pero aclaro, otra cosa recontra importante que dice el autor: no vaya a la pestaña de transferencias en el modo carrera o modo temporada. Dice, el juego va a fallar, o sea, como que el juego se va a cerrar o va a salir un error, ¿sí? La razón por la que debes evitar la pestaña de transferencias es porque las transferencias se han desactivado para preservar las alineaciones reales tal como sea posible. Primero tenemos que tener el FIFA 16, ya sea original como no original, ¿no? Una vez que ya lo tenemos, el juego limpio, sin ningún otro modo instalado, sin nada instalado, tenemos que bajarnos lo que son la carpeta de datos y DLC, que están acá, ¿sí? Datos y DLC. Hay que bajársela, ¿sí? Acá tenemos, acá dice, no, tenga en cuenta que el servidor 1 contiene los archivos de datos, mientras que el 2 contiene los archivos de DLC, ¿no? Que son los que van en la carpeta raíz del FIFA 16, ¿sí? Importante, hay que descomprimirlo. Cuestión con la descompresión. Si ustedes usan el WinRAR o el zip, el programa este para descomprimir, les puede dar un error. A mí, de hecho, me salió un error en la carpeta grande, que es la carpeta de data. Me dio un error cuando estaba descomprimiendo. ¿Qué tienen que hacer? Bueno, usen este que está acá, que dice el pzip, ¿sí? Este que dice acá, el pzip, es mucho mejor, amigos, para extraer, y con ese no me dio error y se pudo descomprimir la carpeta data, que pesa mucho más, es una carpeta más pesada, ¿no? Una vez que ya extrajeron todo, tienen que asegurarse de que esté cerrada la aplicación de EA, ¿sí? Y después lo que hay que hacer es pasar la carpeta, ¿no? Reemplace las carpetas de datos y DLC en la carpeta de FIFA 16. Y bueno, hay que reemplazarlas básicamente. O sea que ustedes van a ir acá donde está instalado FIFA 16 y le dan primero a la de data, que va a venir con esta carpeta también que se llama Mac OS X. Esta es una carpeta, creo que viene con unos archivitos ahí para el sistema operativo, ¿no? Entonces ustedes, la carpeta de data y Mac le va a venir así, le van a dar acá en pegar, ¿sí? Y se va a empezar a pegar, va a tardar un poco porque es una carpeta pesada. Y después van a hacer lo mismo con la de DLC. La de DLC va a venir también con una carpeta que dice Mac, ¿no? A las dos le dan en copiar, le dan en pegar acá. Se copia todo, bien, ahí ya hicieron una parte. Después lo que tienen que hacer es usar una herramienta de regeneración, amigos. Sí, es muy fácil. Esto es... mira, a mí en realidad me costó mucho hacer esto porque... o sea, a mucha gente también le costó, porque muchas versiones de estas herramientas, una es el Crédito Master, que es muy conocido en FIFA 16, otra es el File Master, y otra es una que yo no conocía, que la usé y que fue la que me funcionó, amigos, ¿sí? Que es esta que está acá, esta carpetita, que se llama i68 Controller. Dicho sea paso, acá tiene el número 2 porque me la bajé 2 veces, pero eso no importa. Les va a venir así, ¿no? i68 Controller. Y acá está este programita que nosotros lo tenemos que abrir antes de abrir el juego. Dicho sea paso, o sea, abrimos el juego desde acá. Lo que tienen que hacer es extraer esa carpeta ahí, que esta carpeta es muy difícil de conseguir, amigos, este programa. Dicho sea paso, quise entrar desde acá mismo, desde Infinity, y ahora no sé qué pasó, que cancelaron lo que es la página, no sé, no puede entrar, así que yo se las voy a dejar por ahí aparte, en un servidor aparte, en un Google Drive, ¿sí? Para que ustedes la bajen de ahí y ustedes la copien acá, y básicamente tienen que ejecutar como administrador, y este es el programa. Cuestión de que yo usé esta versión que está más actualizada, es la 3.0, porque antes había usado una que me habían dejado en FIFA Infinity, que era la 2.0, estaba totalmente desactualizada y con el sistema operativo Windows 10 no funcionaba, amigos. Entonces con esta, la 3.0, ya me funcionó, ¿sí? Primero que nada tienen que elegir el juego, les va a dar una opción acá para que elijan la carpeta de FIFA 16, seleccionan la carpeta de FIFA 16 y les va a quedar así, ¿no? Y acá lo único que tienen que tocar es esto que dice Regenerator. Lo demás no le den pelota, amigos. Esto que está acá, Installer, Merge, Updater, no le den pelota, solamente lo que dice Regenerator. Una vez que aparece FIFA 16 acá, le ponen acá jugar offline, acá le ponen editing habilitado, ¿sí? Importante porque le pueden poner, no sé si va a aparecer así deshabilitado. Ustedes le ponen habilitado, ¿sí? Y antes de jugar le tienen que dar a esto como, yo le di como unas 10 veces. ¿Por qué? Porque hay gente que lo hacía una sola vez y no le funcionaba. Lo hacía con el Creator Master, también lo hacía una sola vez y no le funcionaba. Entonces, lo que hay que hacer es darle como yo le di como unas 10 veces. Algunos dicen que con 3 veces está bien, pero yo hago así, mira. Una vez, dice regenerando los archivos, terminó, listo para trabajar. Perfecto, otra vez. Cuando te dice listo para trabajar, otra vez. ¿Sí? Ahí va, otra vez. Ahí va, otra vez.
Vamos a darle todas las veces que sea necesario, amigos. Otra vez. Ahí va, listo, otra vez. Otra vez, sí, no sé, ya perdí la cuenta de todas las veces que lo hice. Bien, una vez que ya le dimos como unas 10 veces, le damos un clic acá y va a empezar a entrar al juego, ¿sí? Se nos abre la eApp. Se nos va a abrir normalmente la eApp. Se nos va a abrir la parte de config, ¿no? Que siempre en FIFA 16 salía. La parte de config. Y acá le damos en jugar. Y ahora van a ver cómo se abre el juego. Con todo lo que se necesita, amigos, ¿sí? Acá, obviamente, lo que tenemos que hacer es darle en el idioma inglés, ¿no? Como dice el autor, en inglés. Están trabajando para que se pueda hacer en español, ¿sí? Así que no se preocupen por ahí. Igualmente, a ver, creo que la mayoría más o menos del juego lo entiende, más allá de que esté en inglés y que por ahí no entiendas mucho el idioma, ya sabes más o menos dónde tenés que ir para jugar un partido, para ir a la formación, ya te das cuenta visualmente por lo que es la interfaz, ¿no? Pero ya están trabajando también para que se pueda jugar en español, para que no hace falta que esté en inglés todos los menús, ¿no? Acá se tienen que crear ¿cómo se dice? Las configuraciones, básicamente, tienen que poner un nombre. Después, obviamente, el juego va a estar desconectado porque la idea de esto es jugar, amigos, en lo que vendría a ser modo offline, ¿no? Y, obviamente, acá van a ver que no les estoy mintiendo, ¿no? Y que están todas las liguitas, ¿no? La Argentina, toda completa, ¿no? La Nacional B. Las dos zonas, ¿no? El Nacional, acá tenemos el Federal también. O sea, es increíble, amigos, ¿sí? La verdad, fíjense que también están los kits, ¿no? Fíjense que también aparecen los kits. Antes me aparecía un problemita. Me apareció un problemita que los jugadores se veían mal, no se veían sin cabeza. Dicho sea de paso, lo compartí en Twitter y se hizo viral el video ese. Que quise probar el mod y me aparecían, no sé, los jugadores. Estaba haciendo un Boca River y me aparecían los jugadores sin cabeza, o me aparecían los jugadores así con una vestimenta todas de colores iguales, local visitante, ¿no? Acá yo empecé como un modo carrera con este equipo de Atenas, ¿sí? Y fíjense, acá está la tabla de posiciones del Federal, ¿no? Empecé. Bien, dejo este video hasta acá, creo que se va a hacer un poco largo, pero valió la pena porque tenía que aclarar un montón de cosas, incluso algunas cuestiones las van a descubrir ustedes mismos. Van a ver, por ejemplo, que varias canchas de equipos del ascenso tienen las banderas, se nota como una ambientación en el estadio de los equipos, ¿sí? Van a ver que tienen detalles que la verdad se nota el cariño que le ponen al trabajo, ¿no? Cosa que no lo tiene eSports en su juego y se nota en las últimas actualizaciones, no lo tiene la competencia tampoco en su producto, y me parece que esto es para recontravalorar, amigos, ¿sí? Para recontravalorar este trabajo hermoso de la comunidad. Así que bueno, próximamente vamos a ir compartiendo esto. Como dije, tengo ganas de hacer algún directo jugando lo que es este FIFA 16 para hablar un poco de todo, de la actualidad, no solamente de FC 24, sino también recordar, ¿no? esta nostalgia de este juego, ¿no? que marcó una época y que tantos años pasaron, ¿no? Y no mejoraron, o sea, directamente empeoraron las cosas, quitaron contenido, perdieron contenido y sinceramente se perdió lo que vendría a ser ese entusiasmo por disfrutar un juego donde te ofrezcan un montón de cosas, ¿no? Que no solamente sean cartas y puras cartas, sino que en verdad se vea un trabajo completo, un trabajo a la altura, ¿no? De lo que la comunidad siempre pidió y de que lo que mucha gente quiere en un verdadero juego de fútbol, ¿sí? Así que nada, amigos, que lo disfruten. Como les dije, en el primer comentario fijado tienen todo, ¿sí? Y capaz que lo voy actualizando, ¿no? Porque por ahí descubro algo y por ahí voy editando el comentario y lo voy dejando ahí para que ustedes encuentren todo lo que necesitan. Así que nada más. Como siempre, gracias por estar, like para más y nos vemos próximamente. That's